sobre ese punto. En primer lugar, hay que decir que sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ya hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que le manda a la Asamblea Legislativa emitir una ley de justicia transicional que ayude a que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado puedan tener un régimen que les dé acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la garantía de no repetición. Eso es lo que debe hacer la Asamblea Legislativa. En primer lugar, eso es lo que nos corresponde legislar. Y se está trabajando en eso, pues hay una serie de funcionarios invitados para diferentes sesiones de la comisión para conocer un poco más, pero su servidora ha instado de manera contundente y de manera repetitiva que se invite a las víctimas, a las organizaciones que representan a las víctimas, a quienes han trabajado con ellas y a las organizaciones de víctimas que tienen años de estar luchando por tener una ley adecuada que les permita tener acceso a la justicia y que sus casos de sus familiares desaparecidos, masacrados, torturados durante la guerra puedan encontrar finalmente la dignidad y la restitución. Y creo que, bueno, por un lado se está buscando investigar crímenes de guerra y lesa humanidad. Realmente no termina de ser una función de la Asamblea Legislativa investigar. Ya está la Fiscalía y la Fiscalía es quien debe hacer eso. Y la Fiscalía ha recibido el mandato de la Sala de lo Constitucional, además del mandato que ya tiene por sí por Constitución de hacer investigaciones judiciales y de poder iniciar el proceso de cualquier crimen que haya involucrado la lesa humanidad o crimen de guerra en el contexto del conflicto armado. ¿No tendría concordancia esto ante la situación que ha pasado con el caso del Mozote? Sí. Y todo lo que hemos visto? Lo que sucede es que por un lado estamos viendo que de manera mediática y atacando, por ejemplo, usando estos temas para atacar a la UCA, por ejemplo, que me parece una incoherencia, se está promoviendo, entre comillas, la búsqueda de justicia. Pero El Salvador lo que necesita no es justicia selectiva. El Salvador necesita un sistema de justicia fuerte e independiente. No ahorita, desde hace mucho tiempo nos hace falta. Y esta Asamblea Legislativa no ha hecho mayor esfuerzo en función de eso. Lo que se ha hecho es debilitar el sistema de justicia, retirando jueces por decreto, acosando jueces también a través de los funcionarios del partido que está en el poder. Entonces, por un lado estamos diciendo que queremos justicia para ciertos casos porque nos conviene, y por otro lado estamos debilitando la independencia del sistema de justicia en general. Entonces, no se trata solo de este caso o del otro caso, que hay que investigar y que se necesita justicia. Se trata de que cualquier persona que se considera víctima de graves violaciones en el contexto del conflicto armado y después de él también tenga la posibilidad razonable de poder acceder a un juicio justo y que su caso se investigue y que se encuentre la verdad. Diputada, siempre con el tema de las comisiones especiales, ¿qué ha pasado con las comisiones que se tenía en estudio? Por ejemplo, la de ONG, la de sobresueldos. ¿Qué ha sabido, diputada, y cómo ve que ya llevan varias semanas que no se reúnen y quieren crear más comisiones especiales? Sí, bueno, realmente el mecanismo de las comisiones es un tema que debe ser temporal porque así lo establece el reglamento de la Asamblea Legislativa y la Constitución. Deben tener una conclusión y debe dar resultados, ¿verdad? No solo pues un resultado de sacar a la luz los hechos que ocurrieron, ¿verdad?, en el contexto de diferentes acciones de corrupción y otros. Eso es por un lado una función que tienen las comisiones, pero también debe servir para reunir información que le permita a la Asamblea Legislativa emitir leyes para que esas situaciones que se han investigado y que han sido graves y de interés nacional no se repitan. Por lo tanto, una comisión, no como hacían las anteriores asambleas legislativas, que dejaban abiertas las comisiones y al final no terminaba de pasar mucho. Hay que cerrar la comisión mediante un dictamen de cierre, ¿verdad?, y dar una conclusión y dar una rendición de cuentas hacia la ciudadanía de qué es lo que se ha logrado con ese tiempo y recursos públicos invertidos en hacer todas esas entrevistas y todas esas sesiones, ¿verdad? Entonces creo que se está ocupando mucho el tema de las comisiones especiales, pero deberían servir también las comisiones especiales para hacer una rendición de cuentas hacia el Ejecutivo, hacia otros funcionarios. Está bien que se investigue lo que pasó anteriormente, me parece perfecto que salgan a la luz muchas cosas, pero también hay que ser coherentes y también de forma pareja pedirle cuentas a quienes están ejerciendo el poder ahora, porque son quienes tienen ahora la posibilidad de parar cualquier acto de corrupción que esté sucediendo.
Diputada, ¿cuál es su opinión sobre la pieza de correspondencia que acaba de presentar Lady Bragg para sancionar a aquellas personas que promuevan la reelección presidencial? Sí, me parece que es un punto bastante válido, por eso decidí darle acompañamiento. Aquí tenemos una copia, ¿verdad?, de eso. Realmente lo que se busca es que haya una consecuencia para quien violente la Constitución a través de promover la reelección presidencial o también destinar fondos, incluso fondos públicos o cualquier medio para promover y concretar la reelección presidencial prohibida por nuestra Constitución. La Constitución establece en el 244 que deben haber sanciones especiales para quienes violenten la Constitución y por eso creo que el derecho asiste, ¿verdad?, a esta solicitud y por lo tanto creo que es dable que se le dé iniciativa para que haya un debate nacional sobre el tema, ¿verdad?, para ver quiénes están a favor y quiénes no, ¿verdad?, y que prevalezca justamente que la Constitución se respete. Diputada, ¿se opinó que la Corte de Cuentas presentó un aviso a la Fiscalía para que investigue 9 alcaldías por el mal uso del CODES, así como también uso de fondos durante la emergencia de la pandemia de COVID-19 y la tormenta Amanda? ¿Su opinión de este aviso, cuando tampoco ellos han pronunciado por las investigaciones y exámenes en estas instituciones gubernamentales? Sí, creo que está bien, ¿verdad? O sea, cualquier señalamiento de corrupción que surja, pues hay que esclarecerlo. La Corte de Cuentas ha tenido un papel importante en marco de la emergencia sanitaria, con ciertos informes que daban a conocer al menos 10 irregularidades o 10 casos de irregularidades que sucedieron durante la emergencia sanitaria. Me parece que debe hacerse de manera muy independiente, que debe hacerse de manera muy profesional y sobre todo, ya bueno, en algún tiempo vamos a tener en la Asamblea Legislativa puesta sobre la mesa la elección de magistrados para la Corte de Cuentas y no olvidar también, y lo vamos a seguir repitiendo, la importancia que estos cargos sean electos de una manera imparcial, con criterios objetivos, de cara a qué es lo que van a hacer frente a la sociedad y no buscando mover piezas en el tablero de ajedrez que sean beneficiosas para quienes están en el poder. Diputada, sigue sin tener una propuesta de pensiones, pese a que se hablaba que en septiembre, luego que en octubre, ya vamos para el 15 de enero, que se cumpliría otro mes de esta promesa que hizo el mandatario y sigue sin venir esta propuesta. ¿Y por qué no abrimos el diálogo? Pues, ¿por qué no abrimos el diálogo a la sociedad? ¿Por qué eso tiene que estarse discutiendo a puertas cerradas en casa presidencial o en otro lugar? ¿Por qué no hacemos un espacio abierto a todos los sectores involucrados, a los sectores interesados de la reforma de pensiones, que son muchos, todos? Estamos interesados en esto, ¿verdad? Tanto los que cotizan como los que no cotizan también deberían estar siendo tomados en cuenta. La empresa privada, como también los sectores trabajadores, así como el Estado, así como las organizaciones de sociedad civil y centros de pensamiento que han hecho, por ejemplo, Fundaungo, que ha hecho importantes aportes en el tema. Entonces, ¿por qué no abrimos la discusión? ¿Por qué no tenemos un diálogo franco? No hay dinero. Es que ese es el punto. No hay dinero. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, solo a través del diálogo franco, respetuoso, con datos, no con cálculo político, vamos a poder tener una reforma de pensiones que sea digna para la gente y que podamos asumir todos en alguna parte el costo que va a implicar eso, porque no podemos tener un sistema de pensiones sin que alguien asuma algún costo, pero no se vale que el costo lo asuman quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad, todos en la medida de sus posibilidades y de sus capacidades. Gracias, diputada.